Mi familia pasó 10 años tratándome como a la basura que sacas los domingos. Me obligaban a comer en la cocina, sobre un taburete roto, mientras ellos brindaban con champán en el comedor principal, celebrando éxitos que yo mismo les ayudaba a construir en la sombra. Pero ayer el mundo dio un vuelco. Mi abuelo murió y les dejó una sorpresa en su testamento que los dejó sin aliento. Ahora yo soy el dueño absoluto de la mansión, de las cuentas y de cada recuerdo familiar. Si mis tíos quieren recibir un solo centavo de su mensualidad, van a tener que aprender a ser mis sirvientes y rogar por mi aprobación. ¿Soy el malo por hacer que mi tía millonaria limpie mis baños para no quedar en la calle? Quédate, porque la venganza apenas comienza. El silencio en la oficina del abogado era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mi tía Beatriz sostenía un pañuelo de seda, fingiendo un llanto, que no lograba humedecer sus ojos, mientras mi tío Mauricio ya calculaba mentalmente cuánto le tocaría de la venta de la mansión. Entonces, el abogado soltó la bomba. El abuelo, en un último acto de justicia poética, me nombró heredero universal. La cara de Beatriz pasó de un negro funeral a un blanco cadavérico, perdiendo toda su elegancia en un segundo. La cláusula era clara. Ellos solo conservarían su estilo de vida si yo firmaba un certificado de felicidad mensual. Básicamente, su supervivencia financiera dependía de que yo, el estorbo de la familia, estuviera satisfecho con su trato. Por primera vez en mi vida, los depredadores estaban atrapados en mi red. A la mañana siguiente, el aire en la mansión ya no olía a desprecio, sino a una desesperada y rancia amabilidad. Fue casi patético ver la transformación. Mi tío Mauricio, un hombre cuya única actividad física en años había sido levantar una copa de coñac, apareció en mi habitación a las 7 de la mañana, sudoroso y con un cubo de agua, ofreciéndose a lavar mis zapatos a mano. Mi tía Beatriz, que siempre me miró como si yo fuera una mancha en su alfombra cara, me trajo un desayuno de 3 tiempos, con una sonrisa tan tensa que parecía que se le iba a partir la cara. Me llamaban sobrino querido con una voz melosa que me revolvía el estómago. Yo simplemente me recostaba, disfrutando del sol, y les recordaba con total frialdad que si el café no estaba a la temperatura exacta, mi felicidad podría verse seriamente comprometida ese mes. Pero yo sabía que las serpientes no se vuelven palomas de la noche a la mañana. La ambición es un veneno que corre profundo en su sangre. Una noche, antes de retirarme, escondí mi teléfono grabando entre los arreglos florales del gran comedor. Lo que escuché horas después me heló la sangre, pero no me sorprendió. La voz gélida de Beatriz resonaba en la grabación. Solo tenemos que aguantar este circo unas semanas más, Mauricio. El abogado ya está preparando los papeles para declarar a este muchacho mentalmente inestable por el trauma de la muerte del abuelo. Una vez que lo encerremos en la clínica de San Judas, la tutela de la fortuna volverá a nuestras manos y este pequeño parásito desaparecerá para siempre. Mi propia familia no quería mi perdón, querían mi libertad y mi herencia. Decidí jugar su juego, pero con mis propias reglas. Al día siguiente, les ordené vaciar y limpiar la vieja bodega del sótano, el mismo lugar húmedo donde ellos solían encerrarme de niño como castigo cuando sus hijos perfectos rompían algo. Los observé desde lo alto de la escalera mientras sus manos finas se llenaban de hollín y sus ropas de diseñador se desgarraban con los clavos oxidados. ¿Estás feliz de ayudar a tu sobrino favorito, tía?, le pregunté con una calma que la descolocó. Ella forzó una carcajada histérica, asegurándome que la familia era lo primero, mientras escondía detrás de su espalda el contrato de la clínica psiquiátrica, que planeaba obligarme a firmar esa misma tarde. Era el momento de cerrar la trampa. El clímax llegó cuando irrumpieron en la estancia principal con un aire de triunfo prematuro. Traían consigo a un médico pagado y a un abogado corrupto, listos para hacerme firmar mi propia sentencia de muerte social. Es por tu bien, querido, decía Beatriz con una falsa compasión que me daba náuseas. Sin decir una palabra, conecté mi teléfono a los altavoces inteligentes de la casa. Sus propias voces planeando mi secuestro legal y burlándose de la memoria de mi abuelo,
retumbaron en las paredes de mármol. El rostro del médico cambió de inmediato al darse cuenta de que estaban cometiendo un delito. En ese momento la puerta principal se abrió y entró el verdadero abogado del abuelo junto con 2 oficiales de policía. El silencio que siguió fue el sonido más dulce que jamás había escuchado. Verlo salir de la mansión con solo lo puesto fue el final perfecto para esta historia. Mi tía Beatriz gritaba que yo era un monstruo, pero sus gritos se perdieron en el viento mientras la policía los escoltaba fuera de mi propiedad por intento de fraude y conspiración criminal. No les dejé ni una sola de sus pertenencias lujosas. Después de todo había sido pagado con el dinero que el abuelo me confió a mí. Ahora, camino por los pasillos de esta casa y ya no siento el peso de su desprecio, sino la paz de la justicia. He convertido la mansión en un refugio para jóvenes que, como yo, fueron abandonados por quienes debieron protegerlos. Mi abuelo me dio el dinero, pero mi astucia me dio la libertad. La felicidad no se compra, es cierto, pero ver a tus enemigos pagar por sus pecados es una satisfacción que no tiene precio.